Hola, ¿qué tal? Esto es lo que escribí esta semana para el sitio de Oscar Mario Beteta. Esta es la narrativa económica. Decía el gran McCraft, cuidado con ilusionarte y gastar más de la cuenta, porque después solo habrá dolores de cabeza. A ver, en esta ocasión quiero hablar sobre algo que tal vez ha pasado desapercibido. En medio de toda esta situación mediática relacionada justamente con la elección interna tanto de la oposición como del oficialismo, se pierde un poco de vista que mañana viernes 8 de septiembre, es la fecha límite establecida por la ley para que la Secretaría de Hacienda entregue al Congreso de la Unión el paquete económico para el próximo año. La relevancia de este documento radica en que ahí está contenido de dónde obtendrá recursos para el siguiente año el gobierno federal, así como en qué piensa gastar esos recursos. Por lo tanto, refleja de manera muy específica las prioridades del gobierno para su último año de gestión. Los documentos que se van a entregar son los criterios generales de política económica, la iniciativa de ley de ingresos de la Federación y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Al respecto, algunas consideraciones. Primero, con respecto a los ingresos, es importante señalar que de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, en lo que va del 2023, el 64.5% de los ingresos se obtuvieron vía recaudación. Es justamente el ISR el impuesto que más aporta, lo que le quitan a ustedes, lo que me quitan a mí por generar este ingreso. Seguido por los ingresos petroleros con un 15.3%. Mientras que lo generado por la Comisión Federal de Electricidad, lo que viene de ese monstruoso o de esa monstruosa empresa que no sirve para mucho hoy en día, representa tan solo el 6.4% del total de los ingresos. Considerando todo esto, hay algo muy importante respecto de Pemex. La producción petrolera representa entonces un porcentaje nada despreciable. Estamos hablando del 15% del total de los ingresos del gobierno. Además de esa situación, hay que tener presente algunos datos que fue la propia empresa, el propio Pemex, el que los dio a conocer. Al inicio de esta administración, se prometió, lo prometió el titular del Ejecutivo, que Pemex llegaría a producir 2 millones de barriles de petróleo diarios. Hoy, si bien es cierto que logramos ya estabilizar, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la producción de petróleo, la realidad es que solamente producimos 1.6 millones de barriles diarios. Esta situación nos coloca, ojo, por debajo de lo que se tenía al inicio de la administración, que era de 1.7 millones de barriles, y por otro lado, muy lejos aún de la famosa meta prometida de los 2 millones. Aquella idea de que Dos Bocas ya empezaría a refinar y a producir gasolinas, pues ya hemos dicho que es una mentira, es algo falso. Aun cuando tengan para producir ciertos petrolíferos, no van a refinar para obtener gasolinas. No se han realizado las pruebas necesarias para poder hacerlo. Una situación que refuerza inclusive los datos que da a conocer la empresa petrolera. Pemex hoy importa 419 mil barriles diarios de gasolina. Eso es lo que importa. Y produce 271,000. Por lo tanto, esa idea, esa dichosa idea de la soberanía energética no está nada cerca de cumplirse e inclusive me atrevería yo a decir que es muy poco probable. Por el lado del presupuesto, es decir, por el lado de cómo van a gastar, la forma en la que este gobierno ha trabajado en lo que va desde la administración es gastar recursos siguiendo una tendencia muy clara. Aumento a los programas sociales, que son prioritarios para ellos, y gasto en proyectos faraónicos sin sentido, como los que ya conocemos, el aeropuerto, la refinería, el Tren Maya. Por lo tanto, se esperaría que en este presupuesto que van a presentar se continúe con esa tendencia, algo que va a ser bastante complicado para la siguiente administración, sea quien sea, porque la heredará y convivirá con este presupuesto, ya que recordemos que el actual gobierno termina en el mes de septiembre y el que sigue empieza en el mes de octubre. Por lo tanto, va a empezar al amparo de este presupuesto. Ahora bien, dos son los grandes proyectos que más recibirán y que se vislumbra que más recursos van a tener, el Tren Maya y el corredor transísmico. Asimismo, es muy probable que observemos un incremento en los programas sociales y el que más crecimiento va a tener de manera segura es la pensión de adultos mayores. Lo que no queda claro, en ambos casos, tanto en los proyectos como en los programas sociales, es de dónde va a salir el dinero. Hoy no existe una fuente de financiamiento clara para todos esos proyectos. Por lo tanto, lo único que quedaría por hacer es reasignar o redistribuir la asignación de recursos.
lo cual nos lleva a una pregunta que hemos hecho en este espacio durante varios meses. Para quitar de un lado y poner en otro, pues la pregunta es, ¿de dónde piensan quitarlo? ¿A qué áreas del presupuesto le van a quitar recursos para mandarlos para allá? Eso lo sabremos cuando entreguen la información. Sin duda, es muy interesante ver cuáles son las prioridades para el cierre de esta administración, algo que el presupuesto, como ya dijimos, va a reflejar de manera contundente. Pero más importante sería saber de dónde piensan obtener los recursos o bien a dónde le van a quitar para ponerlos en otros lados. Las proyecciones económicas de la Secretaría de Hacienda para el siguiente año también son muy importantes y considerando la coyuntura internacional, es muy probable que sean sumamente optimistas para este último año de gobierno. La pregunta aquí es, ¿ese optimismo refleja la realidad o es solo una ilusión? Júzguelo usted mismo. Yo soy Eduardo López y esta fue la narrativa económica.